Hola, soy el doctor Carlos Acuña, pediatra intensivista del Hospital Luis Carlos Maquena, soy el jefe de la OPC Pediátrica, y hoy vamos a hablar de insuficiencia respiratoria aguda y algo de oxigenoterapia. ¿Qué es ¿Cuál es la idea? Tratar de hablar un poco de clasificar la insuficiencia respiratoria aguda. Vamos a hablar algo, ojalá un poquito en profundidad de la fisiología de la insuficiencia respiratoria aguda y vamos a revisar alguna estrategia de oxígeno suplementario. ¿Qué es la falla respiratoria aguda? Acuérdense que la respiración lo que busca es básicamente llegar a aportar energía a la mitocondria, dar oxígeno a la mitocondria. Entonces, cuando hablamos de falla respiratoria aguda es cuando se presenta una falla tal que el sistema pulmonar ya no es capaz de satisfacer la demanda metabólica de nuestro paciente, ¿ya? Y eso se llama oxígeno cinético, pero básicamente eso es la falla respiratoria. Ahora, cuando uno se enfrenta en la clínica, probablemente no está pensando a nivel molecular, sino que está pensando, ok, tengo un paciente que va desde un estado de normal del punto de vista respiratorio hasta una falla respiratoria, y entre medio está la dificultad respiratoria. Y esto va a tener desde el punto de vista clínico síntomas y signos, ¿cierto? Entonces, esto es un continuo, desde un paciente que está normal, presenta dificultad respiratoria, que es cuando ustedes lo ven con trabajo respiratorio aumentado, aleteo nasal, uso de musculatura accesorio, y cuando ya llega a la falla, es cuando tenemos un paciente con hipoxemia, hipercapnia, acidosis, y finalmente lo que va a definirlo es un intercambio de gases ineficiente. La definición propiamente tal tiene que ver con gasometría, ¿cierto? Y uno habla de tres tipos de falla respiratoria o insuficiencia respiratoria, que es la hipoxémica, la hipercápnica y la mixta, que es la más común. La hipoxémica se define con una FiO2 ambiental, una PaO2 menor a 60 milímetros de mercurio. Y también van a leer que uno puede establecer una falla respiratoria con una PAFI anormal, que después vamos a revisar en detalle qué valor estamos hablando. La otra falla es la hipercápnica, que es cuando tenemos una PCO2 mayor a 50 milímetros de mercurio con un pH menor a 736. El pH aquí en la definición busca establecer y separar las fallas agudas de las crónicas. En las crónicas uno tiene mecanismo de compensación y tiene un pH mayor. Como les comentaba, la mixta es la más común, es que tiene un componente hipóxico y un componente hipercápnico. ¿Cómo evaluamos el intercambio gaseoso? De varias maneras. Una es evaluando la presión alveolar de oxígeno, eh, que no es lo más frecuente que hacemos, porque eso viene de la ecuación de los gases. La otra manera que uno hace menos, pero debiese hacerlo, es la gradiente alveolar arterial, que tiene que ver con una manera, a través de un gas, establecer o dar una idea de los chants que se producen en el parénquima pulmonar, en patología respiratoria. Lo que más ocupamos, lo que puse acá abajo, que es la relación entre la PO2 y la fracción inspirada de oxígeno, o PAF. Cuando uno ve los valores normales entre porcentaje de aporte de oxígeno y la PO2 que uno debe tener en la sangre es esta. A oxígeno ambiental uno debería manejar una PO2 alrededor de 90. Y así en la medida que va suplementando el oxígeno, esta PO2 va subiendo. Por lo tanto, cuando uno establece la relación entre esta presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno, lo normal es que sea mayor a 300. Ya hablamos de patología pulmonar grave, de ahí les voy a mostrar incluso de distrés, cuando la PAFI está mayor a 200, menor a 200, perdón. ¿Qué pasa si no tenemos un gas? ¿Por qué podemos ocupar la saturometría? Que debiesen tenerlo en todos los servicios de urgencia y en la unidad de mayor monitoreo. Esto tiene que ver con la fisiología y tiene que ver con la curva de disociación de la hemoglobina. Como ustedes ven acá, a una PaO2 de 60, nos acercamos a una saturación de más o menos 90. Entonces, ustedes con el saturómetro, y ahí viene toda la idea de seguir a los pacientes con saturometría, que no sea invasivo, no necesita un gas, es que hay un correlato entre la PO2 y la saturación. Por lo tanto, a saturaciones de 95% uno debiese tener alrededor de una PO2 de 80%. Si uno tiene una saturación de 90%, uno debe tener una PO2 de 60%. Por eso la saturación de 90 a veces aparece muy marcada como target de saturometría, porque eso se acerca a una PO2
aceptable, de 60. Y si está saturando el paciente 80%, obviamente su PO2 es de 50. Esto va más allá de la presentación, pero solo para darle un marco de la nueva definición de distrés respiratorio en pediatría y comentarles que también esta clasificación abarca un ítem que se llama posible riesgo de caer a falla respiratoria o distrés respiratorio. Y mostrarle que hay algunos parámetros que ustedes van a manejar en la clínica que los hace por lo menos poner en alerta que ese paciente va hacia un distrés. Una forma más clara de verlo es la siguiente diapositiva, que nos separa acá si el paciente está en ventilación mecánica invasiva, si está en una invasiva con full face, o está en una cánula nasal de alto flujo, o una cánula, o una máscara. Entonces, según ya sea la PAFI, ¿cierto? O la SAFI, que es la relación entre saturametría y PO2, podemos estar en riesgo de un distrés respiratorio pediátrico, ¿ya? Esto, insisto, vamos a la presentación, pero quería traerlo a colación porque son parámetros clínicos que ustedes debiesen manejar y por lo menos encender signos de alerta. Volvamos a nuestra clase. Cuando hablamos de falla respiratoria y hablamos efectivamente que la respiración no da cuenta de la demanda metabólica, vamos a la hipoxemia. Y la hipoxemia tiene 4 causas principales. ¿Y cuáles son estas? Altitud importante, hipoventilación alveolar, trastorno de la difusión y alteración BQ o ventilación perfusión. Por lejos, la principal causa de hipoxemia es la alteración BQ o de alteración ventilación perfusión. Entonces en ella nos vamos a detener un poco más. La relación ventilación-perfusión entre el alveolo y el capilar es, lo normal es que tenga una relación igual a 1. Tenemos dos otras entidades, una se llama cortocircuito Chant y la otra se llama espacio muerto. ¿Cuándo hablamos de un cortocircuito Chant? Cuando tenemos unidades que están bien perfundidas, pero mal ventiladas, ¿cierto? Y aquí la relación BQ cae a menor a 1. Cuando hablamos de espacio muerto, cuando tenemos unidades bien ventiladas, pero mal perfundidas. Y ahí tenemos una relación BQ mayor a 1. Entonces, tenemos un intercambio ventilación-perfusión normal, que es igual a 1, cuando tenemos alvéolos bien ventilados y un capilar bien perfundido. Chant, cuando tenemos buen flujo, pero mala ventilación de ese alvéolo. Y el espacio muerto es cuando tenemos un alvéolo bien ventilado, pero que no tiene flujo. La otra causa, como hablamos, es una de la alteración de la difusión, que tiene que ver con patologías que engrosan la membrana y esta difusión alveolo capilar se hace más imperfecta o más lenta. Una de estas causas es la fibrosis pulmonar o algún problema de intersticio. Lo otro es la hipoventilación alveolar, que también lo vemos con cierta frecuencia, que tiene que ver con ya sea problemas musculares, el paciente hipoventila por un problema de fuelle, o patología neurológica, o, lo que es más frecuente, es sedación, un postoperatorio, por ejemplo. Y eso también causa hipoxemia. Cuando hablamos de la hipercapnia, o sea, PCO2 arriba de 50, una causa es la hipoventilación alveolar, sin duda, y la otra es el incremento del espacio muerto. Como recién les mencioné, recordarse que eso es la reducción, ausencia de flujo sanguíneo por alvéolos que están bien ventilados. ¿Y cuáles pueden ser causas de incremento del espacio muerto? Hipovolemia, bajo gasto cardíaco, TEP y altas presiones cuando uno ventila pacientes. Eso ya es más invasivo. Pero hipovolemia, bajo gasto cardíaco y embolías pulmonares incrementan el espacio muerto. Esas son cosas que podemos manejar. ¿Qué dispositivos tenemos para aportar oxígeno? Hay un par de divisiones, pero la división más frecuente que van a ver es la que divide por sistemas de bajo o alto flujo, ¿ya? Y entre medio están los moderados. De bajo flujo es la cánula nasal, la típica cánula nasal naricera o bigotera que ocupamos en servicios hospitalizados de urgencia, que efectivamente te entrega un bajo flujo, 1,5 hasta 3 litros máximo. Después tenemos los de moderado flujo, que son las mascarillas que tienen un sistema de aporte directo, que no tienen válvula de exhalación. Después tenemos los de flujo alto,
que son los que ya te permiten alcanzar flujo de 9 hasta 15 litros, que son los que tienen el sistema Venturi, ¿cierto? Si ustedes se recuerdan, los Venturi van a tener dos tipos de válvula que te permiten mezclar más o menos con el ambiente, que es el sistema cómo llega el flujo y la FiO2 al paciente. Y después están las máscaras con reservorio y recirculación parcial, que son las que te aportan también una cantidad de FiO2 más alta y un flujo al menos moderado. Y finalmente los sistemas que tienen mayor flujo son las cánulas nasales de alto flujo, que me voy a tener un poco más porque es un sistema que cada vez está en más uso, que alcanzó mucho relevancia con la pandemia de COVID en adultos principalmente. Entonces, en cánula nasal de alto flujo, que es un sistema de alto flujo, me voy a tener un poco más. Lo mismo, a lo mejor un poquito más gráfico, acuérdense, entonces, bajo flujo, cánula nasal, mascarilla nasal simple es de un flujo moderado, alto flujo, son las con reservorio y válvula de reinhalación, y las cánulas de alto flujo son efectivamente los que te permiten alcanzar muchos más litros y una FiO2 más confiable, ¿ya? Entonces, sistemas para dar oxígeno tenemos estos que son los que manejamos en todos los servicios de urgencia y hospitalización. La cánula nasal alto flujo es un método de soporte ventilatorio no invasivo, entrega mezcla de aire y oxígeno que la gracia es que alcanza o incluso a veces excede la demanda inspiratoria espontánea del paciente. Tiene varios efectos fisiológicos, ¿ya? Que tiene que ver con el aumento de la fracción inspirada de oxígeno, porque puede aportarle FiO2 hasta 100%. Hace un washout o lavado del espacio muerto anatómico, mejora la fracción alveolar de gases de oxígeno y de CO2. Genera una presión distendente secundaria al alto flujo, una suerte de PIP, pero no lo podemos cuantificar efectivamente, por lo tanto, por eso no la llamamos una ventilación no invasiva. Tiene otras propiedades desde el punto de vista fisiológico, como que disminuiría telectasia, mejora la erosión vacúa, aumenta el volumen filar de la aspiración, aumenta la capacidad residual funcional. Pero básicamente FiO2 confiable, entrega una presión de distensión, hace washout de gases y mejora la lubrificación y calefacción del aire inspirado, porque va húmedo y tibio, mejora la mecánica y clinismo auxiliar, disminuye la resistencia inspiratoria, disminuye el trabajo respiratorio y pudiese servir en pacientes prematuros con apnea. ¿Cuáles son algunas de las indicaciones de SYNAP? Falla respiratoria hipoxémica sin hipercapnia, ¿cierto? En paciente que esté con una dificultad respiratoria leve a moderada. ¿Cómo lo definimos? Con varios scores. Esta es solo una idea. Cuando el paciente, lo van a ver clínicamente, apolimnéico, está taquicárdico, necesita una FiO2 mayor a 45, cercana al 50%, y satura entre 93 y 94. ¿Ya? Y también lo ocupamos ahora en proceso de Winning o destete de ventilación mecánica no invasiva o invasiva incluso. Algunos equipos, el Herbo 2, el Fisher & Paykel y el OptiFlow Junior. Estos tienen cánulas que son acorde a la edad y te permiten además estimar qué flujos tolera esa cánula, ¿ya? Y se van a encontrar con tablas como esta. Entonces, revisamos fisiología, fisiopato, definición, modo de entregar oxigenoterapia y nos detuvimos un poquito en cánula nasal alto flujo, que es otra manera de alto flujo que está bien de moda y que sin duda nos ha servido mucho para establecer un menor ingreso a unidades de intermedio. Muchas gracias.